está en Hz. Entonces, continuando, podemos describir estos dos conceptos por las siguientes ecuaciones. El periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo, cosa que es bastante lógica si analizamos sus definiciones. Periodo es el tiempo que demora en cumplir una oscilación o en que una oscilación complete un ciclo. En cambio, la frecuencia es el número de oscilaciones que se realiza en un cierto intervalo de tiempo, es decir, o en un periodo. Ahora, si continuamos, notamos que las ondas, para que avancen, deben tener cierta velocidad de propagación. Deben tener esta velocidad. Si no poseen velocidad, no se van a propagar y nunca van a transmitirse a ninguna parte. Entonces, observamos cuando nos lanzamos una piedra al agua, se produce este tipo de movimiento. Eso es una onda que va viajando por el agua. Y si ustedes observan, se propaga radialmente hacia afuera. Y de hecho, aquí se puede ver en dos dimensiones, pero en verdad esta onda se propaga como una esfera que va creciendo cada vez más, radialmente hacia afuera. Entonces aquí podemos ver un dibujo más detallado. Nos damos cuenta que la distancia entre monte y monte era lo que habíamos denominado longitud de onda, que se puede apreciar en el dibujo. Esos cerros que se ven corresponden a la longitud de onda y las flechas indican que se está alejando radialmente hacia afuera. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que las ondas se pueden propagar en todas direcciones. Además de eso, observemos lo siguiente. Imaginemos que la distancia entre dos olas, las olas sucesivas, que van a llegar a donde el pájaro, miden 1 metro. Y si estas olas van con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿qué significa? En un segundo, recorren 1 metro. Pero 1 metro equivale a ¿qué cosa? Equivale a la longitud de onda, ¿ven? La distancia entre dos montes. Entonces, podemos encontrar la siguiente relación. La velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Continuando con el estudio, podemos clasificar las ondas. Habíamos dicho mecánica y electromagnética, pero también se pueden clasificar de acuerdo a cómo se propaga debido a la vibración del medio que la transporta. En ondas transversales, que son la propagación o la oscilación del medio en realidad perpendicular a la dirección de propagación. Esta dirección de propagación hace que el medio siempre oscile perpendicularmente, es decir, en un ángulo de 90 grados a medida que la onda va viajando. Un ejemplo de ello es como se observa en el dibujo de una cuerda. Si nosotros hacemos mover la cuerda, le estamos entregando energía, por lo tanto estamos produciendo una onda en ella. Eso hace que la cuerda se mueva hacia arriba y hacia abajo, pero la onda va viajando perpendicular, es decir, hacia adelante, hacia la muralla. Tal cual dice la definición. Por otro lado, tenemos las ondas longitudinales, que por el contrario, ellas van a oscilar en la dirección de la propagación de la onda, como se ve en el dibujo en la parte A. Si se fijan, se generan zonas donde hay mucho resorte y zonas donde hay resortes más alejados. Esas zonas son producidas por la oscilación del medio. Si se fijan, la distancia entre dos zonas de resortes comprimidos o de alto resorte es una longitud de onda. Por el contrario, abajo en la figura B se ve la relación con una onda transversal. Entonces, recapitulando, la oscilación del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda para una onda longitudinal, y para una onda transversal la oscilación del medio es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Bueno, las ondas pueden experimentar distintos fenómenos muy interesantes. Uno de ellos es el fenómeno de interferencia, que se experimenta en todo momento, ya que en nuestro alrededor siempre estamos rodeados de ondas. Si prendemos la radio recibe ondas de radio. Significa que en tu habitación, en cualquier parte, hay ondas de radio. Si nos suena el celular, significa que nuestra habitación está llena de ondas que activan uno u otro celular. Cuando el nuestro suena, es que esa onda es diseñada para nuestro propio celular. Entonces, de acuerdo a la interferencia, podemos tener dos tipos de interferencia. Interferencia constructiva y destructiva. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La constructiva es cuando dos ondas se juntan, se superponen en un mismo punto. Ellas van a sumarse. Su amplitud va a sumarse y se va a generar una onda resultante mucho mayor. Entonces, la amplitud en la interferencia constructiva de una onda siempre, de la onda resultante, a eso me refiero, siempre es mayor que la amplitud individual de cada onda. Por eso se llama interferencia constructiva. Eso sucede cuando dos ondas, reitero, se traslapan o se juntan en un mismo punto, pasando una sobre otra. Entonces, si se fijan, si ambas van en la misma dirección de oscilación, su amplitud va a crecer. Por otro lado está la interferencia destructiva, que como ustedes ya intuirán es todo lo contrario.
Cuando dos ondas van en direcciones contrarias y uno oscila hacia arriba y otra hacia abajo, como lo dice la figura, estas ondas se cancelan y se experimenta interferencia constructiva. Ahora, destaco que los dos dibujos son casos extremos, en donde la amplitud es la más grande y la amplitud es la más pequeña, pero pueden haber amplitudes intermedias. Ahora, entonces, ¿cómo definimos? La interferencia destructiva simplemente es cuando la amplitud de la onda resultante es menor que la amplitud individual de cada onda. No es que siempre se cancelen, en este caso se cancela porque es un ejemplo extremo. Y para finalizar nuestro estudio vamos a analizar el efecto Doppler. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Imaginemos un bichito que genera sonido, pero está detenido. Este sonido se va a propagar tranquilamente. Pero ¿qué pasa si ahora el bichito comienza a moverse? Se observa la figura de abajo. Entonces, ¿qué pasa? El efecto Doppler, ¿en qué consiste? En que la frecuencia de la onda emitida va a variar si el observador o la fuente están en movimiento. Cuando decimos eso, se dice más técnicamente que ambos están en movimiento relativo, es decir, uno se mueve con respecto a otro. A veces uno cuando se sube a los buses piensa que el bus se está moviendo, pero en verdad el que se mueve es el de al lado. Entonces, según donde yo veo, uno va a estar en movimiento o el otro. Esto es lo que se llama movimiento relativo. De donde yo lo veo, voy a definir si está moviéndose o no. Entonces, en eso consiste el efecto Doppler. ¿Dónde lo vemos? Cuando pasa una ambulancia, por ejemplo. La ambulancia cuando se acerca a nosotros suena un sonido más agudo y cuando se aleja es un sonido más grave. Entonces, chicos, yo espero que esta clase les haya gustado. Nos vemos en la próxima, que les vaya bien en la guía. Cualquier duda, manden un mail. Me despido. Adiós. Perdón, antes de despedirme, esta es la ecuación que describe el efecto Doppler, donde f sub 0 es la frecuencia que va a percibir el observador, f sub s es la frecuencia propia de la fuente que emite y es cuando se percibe cuando están detenidas. V es la velocidad de la onda, v sub 0 es la velocidad del observador y v sub s es la velocidad de la fuente. En la guía van a encontrar una explicación mucho más detallada de cómo ocupar esta ecuación. Entonces ahora sí me despido, que estén bien, buen fin de semana, adiós.